las obligaciones y las capacidades que tienen los senadores al momento de derogar, eliminar, dar leyes. Ahora hablaremos sobre eh, los papeles de trabajo que manejaremos en la comisión, que serán los proyectos de ley. Cada proyecto de ley se hará acorde al partido, es decir, que se hará un proyecto de ley por cada partido. Es decir, si el senador John Fuentes, aquí presente, junto con su otro acompañante de la FARC, tienen que poner en comunicación para que juntos hagan el proyecto de ley correspondiente. Asimismo, con los demás partidos. Cada partido político debe tener su propio proyecto de ley. Como viene en la guía académica, hay un orden cronológico entre las mociones. Primero se pasa a poner el proyecto de ley por los ponentes, es decir, por los mismos senadores. Se hace otra moción para entablar preguntas totalmente aclaratorias, nada de preguntas picantes, solamente preguntas que han tenido sobre los proyectos de ley. Y se pasará a debatir el proyecto de ley. Cualquier inconsistencia que puedan encontrar, cualquier problemática que puedan encontrar en los proyectos de ley, se pasará a debatir en ese debate informal que ustedes mismos van a proponer el día del debate. A estos proyectos de ley, viendo sus capacidades como senadores, ustedes podrán hacer enmiendas, podrán quitar artículos, les podrán agregar artículos, podrán manejar los proyectos de ley, les casca básicamente. Entonces, sin más preámbulo, aquí Mariana les comentará más al respecto de esos proyectos de ley. Claro, John. Una pregunta. A la hora de los proyectos de ley, son cada uno por partido, claro, obviamente. Si el procedimiento es, ejemplo, el partido de FARC expone su proyecto de ley, se debate, luego el otro expone, se vuelve a debatir y así, o se exponen todos y luego se debate. Muy buena pregunta, senador. Se hace primero un proyecto de ley y ese mismo proyecto de ley se debate. Es decir, todo ese orden cronológico que ustedes pueden encontrar en la guía académica del Senado se hará con cada uno de los proyectos de ley de cada partido político. Es decir, solamente va a exponer uno y se hace todo el proceso de debate, de enmiendas, de votación, de las mociones que están propuestas. Y luego se vuelve a comenzar otra vez el orden de las mociones para comenzar este proyecto de ley. Entonces, cada proyecto de ley tendrá su tiempo estipulado entre las preguntas a su posterior votación. Entonces, es importante manejar bien los tiempos que les daremos esa directiva para poder cumplir con los requisitos de la comisión. Bueno, entonces ya le daré la palabra a Mariana para que le siga contando más sobre cómo realizar los proyectos de ley y cómo manejaríamos el orden cronológico de las mociones y del debate. Listo, gracias. Vi que Levi Aguinagalde tiene una pregunta, es acerca de los proyectos de ley. Ya voy a pasar lo que serían las diapositivas y todo eso para ser un poco más organizado. Y de nuevo, qué pena con todos ustedes por el problema del internet, la verdad. Pero voy a proyectar lo que es la presentación, pues supongo que por cuestiones de tiempo no podremos proceder a ella, o no sé si ya la hayan hecho, pero pues es más que todo que necesito que sepan muy bien lo que es el protocolo, así que les voy a compartir pantalla de lo que serían las diapositivas de Senado. ¿Están viendo en este momento las diapositivas? Sí, Mariana, ahí ya por lo menos a mí me aparece la diapositiva. Listo. Los delegados, por favor, confírmenos. Sí, señor. Sí. Ahí aparece. Listo. Muchas gracias. Ahora vamos a lo que íbamos a empezar era como que era un modelo de Naciones Unidas en sí, de que era CUCMUN. CUCMUN, o sea, es un modelo de Naciones Unidas, de estudiantes para estudiantes, donde ustedes van a aprender a debatir y negociar, encontrar soluciones a problemas concretos, resoluciones y otras cosas. Y lo que sería CUCMUN, en mi opinión, CUCMUN es un legado, CUCMUN es revolucionario, CUCMUN es academia, CUCMUN es pasión, CUCMUN es compromiso, CUCMUN es dedicación, pero realmente después de que esté en el modelo, ustedes podrán definir qué es CUCMUN para ustedes. Lo que sería la Comisión del Senado de la República es donde se simula el Senado colombiano, es una comisión de repercusión local, es decir, no es internacional, sino es de Colombia. Es una... Listo, Julián.
Es una comisión legislativa, ya que tenemos en cuenta muchas cosas de lo que ya sería la legislación de Colombia, tomando en cuenta que lo que es el Senado cumple varias funciones. La función constituyente, que sería como de reformar la constitución política, una función legislativa, que sería elaborar, interpretar, derogar o reformar leyes. Tiene una parte de control político, que eso sí lo explicó lo que sería Gabriel. Tiene una función judicial, que es juzgar a funcionarios, una función electoral, que es como elegir a controlador, procurador, entre otros, una función administrativa, que es organizar todo lo que sería el Senado, Congreso y todo eso, un control público, que es ver lo que es un control en el sistema público, y protocolario, que es como recibir a los jefes de Estado y otros. Y hay que tomar en cuenta que el Senado busca muchas cosas, pero más que todo tiene que ser de repercusión de Colombia. En estos son temas más centralizados, más conocidos por los colombianos. Ejemplo, en este vamos a tratar migración y el programa de restitución de tierras, que son muy conocidos en lo que sería a lo largo de Colombia. Y en este año vamos a tener dos dinámicas. Lo que sería el proyecto de ley, que es el tradicional de Senado, y el control político, que es uno que quisimos implementar, que esperamos que les guste mucho, ya que con Gabriel, que es como es estudiante de Derecho, dice que lo que es el control político es una cosa muy interesante, entonces vamos a implementarlo este año. Ahora iniciamos con las temáticas para darles una pequeña entrada a lo que es, para en el momento que estén haciendo el proyecto de ley con sus compañeros, puedan tener una idea de los temas. El tema es acerca de la migración venezolana. ¿Cuál es el problema? El problema de esto es que este problema se ha presentado desde hace tiempo y más que todo con el permiso especial de permanencia, el PEP. Este fue creado en 2017 por el ministro de Relaciones Exteriores. Este es encargado de muchas cosas para la gente venezolana acceder en Colombia, ya sea educación, salud, estar en Colombia, pertenecer, ser como colombiano, trabajar, entre otras cosas y muchos beneficios. Este es expedido por la Unidad Administrativa Especial de Migración en Colombia. ¿Cuál es el problema de este? La cosa en la que se consigue, cómo se puede conseguir este permiso para los venezolanos. Primero tienen que entrar a un puesto de control migratorio con pasaporte. Necesitan no tener antecedentes judiciales, ni nacionales ni internacionales. No pueden tener ninguna expulsión o deportación vigente. Deben tener un documento de identidad o acta de nacimiento. Entonces, esta es la cosa más que todo de lo que sería, que es el permiso de permanencia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este está limitando mucho y la gente, lo que serían los venezolanos, no pueden acceder a ello, tanto por la documentación o por la manera de llegar. Como sabemos, lo que sería muchos de los habitantes de Venezuela, en la crisis que están, tanto por el gobierno de Venezuela, les han retirado, les han cancelado todo lo que son pasaportes. Entonces, en este sentido, no pueden pasar por un puesto de control migratorio y entran al país de una manera ilegal. Entonces, este es el problema, porque si entran de una manera ilegal, no tienen ni acceso ni a salud, ni a educación, ni a ningún otro servicio de los principales que serían en Colombia. Entonces, este sería uno de los grandes problemas. Tienen que ver una manera de modificar esto, de ver que todos sean beneficiados. Y tienen que tomar mucho en cuenta lo que sería la política de su partido. Por ejemplo, tienen que tener en cuenta tienen que tener en cuenta cuál es el objetivo de tratarlo, lograr una modificación para expandir el proceso, lograr unas condiciones que no sean tan limitantes o dependiendo de lo que decida su partido. Eso ya sí es a enfoque de usted. Pueden tener unos enfoques que serían como las concepciones parciales del otorgamiento de derechos a aquellos que no cuenten con los documentos del permiso y también evaluar la condición numérica y el número de venezolanos que han ingresado al país en contraste a aquellos que tienen y no tienen el permiso. Estas son algunas de las pequeñas cosas que pueden tomar en cuenta para empezar a hacer su proyecto de ley. Este primer tema es del que van a hacer el proyecto de ley, no del segundo. En este es el que simplemente se van a ubicar.
Entonces tienen que tener en cuenta cuál es la posición de su partido. Ejemplo, si alguno de los partidos apoya muchísimo a lo que serían los migrantes, les da apoyo y cosas así, tienen que ver cómo es la posición de su partido. Si su partido es más bien como que no les da tantos derechos o más bien quieren hacer más restricciones, se puede. La cosa es ver cómo se desarrolla durante el debate. Y ahora lo que sería el segundo tema, lo voy a explicar rápidamente. El segundo tema es el control político al Ministerio de Agricultura. Vamos a tener el Ministro de Agricultura que nos va a presentar acerca del programa de restitución de tierras. ¿Qué es este programa? Este programa es la ley 1448 de 2011, la cual se llama la Ley de Restitución de Tierras y Reparación a Víctimas. Esta es después de los muchos años de conflicto armado. Esto ya sabemos por qué fue generado, pero esta era una manera de poder reivindicar a las víctimas, poder darles lo que perdieron, no nada más en una manera material, sino como un acto más humano. Pero el problema, veo que hay una mano alzada, dime. Buenas tardes, mesa directiva. Buenas. Yo quiero preguntar específicamente sobre el tópico número A. Bueno, Dime. número A. Pero ¿qué enfoque tiene específicamente el Senado ante dicha situación? Es decir, que si el Senado tiene que hacer algún tipo de control, revisar los requisitos, regular alguna comisión, o sea, ¿cuál es el objetivo específico que tiene el Senado para este tipo de permisos? Claro. Tomen en cuenta que ustedes, al ser una comisión legislativa, tienen que ver con las leyes, y tomen en cuenta que lo que sería el permiso y todo eso fue establecido por unas leyes y unas resoluciones, y ustedes, al ser un organismo legislativo, tienen el poder de cambiar eso o agregarle algo. O sea, ustedes como senadores en un proyecto de ley pueden hacer lo que quieran, excepto cambiar algo de la Constitución política. Eso es lo único con lo que no se puede meter. En sí, en el Senado esto se puede hacer, pero es un proceso muy complicado, se tiene que pasar por muchísimos filtros y normalmente no es posible de que pase, ya que es un proceso muy arduo cambiar la Constitución política de Colombia. Entonces, es nada más lo que sería cambiar leyes, tomando en cuenta la Constitución política de Colombia y lo que serían los derechos humanos y cosas así internacionales que deben tomarse en cuenta en Colombia. Eso es más que todo. Sobre esto último, bueno, me interrumpo un momento. El problema con las reformas a la Constitución es que en muchas ocasiones se alarga el proceso, como estaba diciendo Mariana, precisamente porque estos proyectos llegan incluso a tener 8 debates en comisión aparte de plenaria. Entonces, pues, hacer una reforma a la Constitución, pasar un acto legislativo, se demora sus 2, 3 meses, y pues muchas veces muere por lo mismo de que no puede ser tratado en un día específico en el orden del día de las cámaras. Entonces queda archivado casi siempre, y la verdad es que es muy complicado, muy complejo, porque después esto tiene control automático por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Constitucional, antes de que la ley sea profesada, sea puesta en el ordenamiento, la Corte Constitucional tiene que entrar a mirar la constitucionalidad de la misma medida. Entonces, no vamos a hablar tanto de reformar la Constitución, sino solo de proyectos ley, leyes ordinarias, leyes, por así decirlo, las leyes normales. Sí, es que realmente no intenten tocar nada de lo que sea la Constitución. O sea, si hacen eso, no llegaríamos a ningún lado, la verdad. Entonces, es más que todo, tomen en cuenta eso. O sea, lo que tienen que llegar es hacer cambios, porque el programa, o sea, como lo son los programas de esto, tienen una ley en específico, tienen unas especificaciones legislativas, entonces en eso se tienen que fijar. Como les dije, el Senado tiene varias funciones: constituyente, administrativa, judicial y todo eso. Eso tienen que tenerlo muchísimo en cuenta. Entonces, pueden también encontrar, Diana, bueno, seguir. Ajá. Disculpa, Sí. te interrumpo. Es que estamos tomando las fotos para el post de hoy, entonces era para ver si un momentito pueden dejar de compartir pantalla. Claro. Y pues encender también sus cámaras quienes quisieran y pudieran, porfa,
para tomar la captura y luego subirla hoy en Instagram. Dale, si quieres vamos a contar de 10 para atrás para que no nos tome mucho tiempo. Ahí la tomamos. Entonces 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Ya, muchas gracias. Perfecto. Y ya. Listo. Muchas gracias a nuestro bello Santiago. Ahora proseguiremos con lo que sería la capacitación. Bueno, y acerca de lo de la duda, ¿fue respondida? ¿Sí? Listo. Veo que hay... entonces puedes bajar, bajo la mano yo, para que no hayan confusiones. ¿Ok? ¿Listo? Ahora seguiremos con lo que sería la capacitación. El segundo tema que trataremos en lo que sería el Senado es el control político al Ministerio de Agricultura por el programa de restitución de tierras. Como les nombré, este fue especificado como la ley 1448-2017 para buscar la reivindicación de lo que serían las víctimas del conflicto, tanto sus tierras como su dignidad, entre otras cosas. Porque ha presentado problemas. Ha presentado problemas ya que se ha convertido más que todo en vez de una medida para ayudar a las familias y todo lo que sufrieron, se está señalando como un negocio. Se ha perdido la vista de todo lo referido a las personas, sus angustias, los miedos que pasaron, sus condiciones de maltrato, el daño causado y todo lo que les ha sucedido. Y el problema es uno de esos. Primero, se ha convertido en un negocio. Segundo, lo que podemos encontrar es lo que sería, la gente no sabe qué es el programa de restitución de tierras. En testimonios que se le han hecho en entrevistas a muchos de los campesinos víctimas de este conflicto, se les pregunta acerca del programa y no tienen ni idea de qué es. Ese es el problema. Además de que esta gente no confía en el Estado, no tiene ni una confianza en el Estado, piensa que todo se lo roban, todo pasa, todo esto. Ese es un gran problema porque que sus ciudadanos pierdan la confianza en el Estado es un gran problema y tiene que ver con el programa de restitución de tierras. Entonces, estas son unas cosas que han pasado acá en Colombia, pero tenemos que notar que este programa no es que sea en sí inefectivo, sino que en Colombia lo está haciendo por la administración que lo lleva, ya que el programa de restitución de tierras se ha aplicado en muchos otros países, ya sea de África o incluso de Europa, y ha salido excelente. Entonces, eso es lo que deben buscar con el control político. Tienen que buscar la manera de ver por qué está pasando esto. ¿Y eso por qué medio harán? Por un control político al ministro de Agricultura, donde le podrán hacer preguntas acerca de qué está pasando, que den números, y ahí podrán debatir acerca de cuáles son los problemas. Pueden ver qué ha pasado, que si este ministro está cumpliendo su deber, que no esté haciendo las cosas inéditas o cosas así. Entonces, eso es más que todo lo que sería el control político. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de qué? De los temas en sí. Tengo una duda. Dime. Respecto al tema del control político del Ministerio de Agricultura, ¿cómo se va a llevar a cabo? O sea, ¿qué solución se va a dar teniendo en cuenta de que no serán proyectos de ley ni nada por el estilo? Ok, eso ya sería lo del control, lo que tenemos el protocolo del control político, que ese sí se los explicará lo que sería Gabriel en un momento, ya después de que explique lo de los proyectos de ley y el protocolo en sí, de esa parte. Y más que todo, eso depende de ustedes. Ya depende si quieren censurar al ministro, que quieran hacer otra cosa, ver acerca de lo que es el ministerio. Hasta el momento, si se nos da el tiempo, pueden crear otro proyecto de ley. Realmente no soy de que no me cierro a las opciones, ya que nosotros somos la mesa, pero ustedes siguen siendo los senadores los que hacen que pasen las cosas. Nosotros estamos ahí para guiarlos, pero igualmente las decisiones finales las toman ustedes. ¿Sí me entienden? Ahorita al final les haremos un ejercicio para que intenten entender un poco cómo sería un control político, ¿ok?
¿Fue todo respondido? Sí, señora. Listo. Alicia, dime, ¿cuál es tu pregunta? Hola, tengo una preguntita ya más procedimental con respecto a este tema B, y es que el debate se va a llevar en torno a la persona que venga a representar el ministro de Agricultura. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto a lo procedimental, ¿de qué manera se le pregunta? O sea, él llega, se presenta, por ejemplo, da su discurso inicial y ahí empezamos a preguntarle, o de una preguntamos, podemos hacer preámbulos, como de qué tipo se daría esa conversación. En pocas palabras, sí, sería una presentación. Claramente ahorita lo que sería Gabriel se los puede especificar mucho más, ya que eso es un proceso que hicimos en concreto, pero más que todo lo inicial sería la presentación del ministro, daría el caso, sus actualizaciones acerca del proyecto, y de ahí ustedes vendrían con las preguntas y de ahí nacería el debate. No sé si Gabriel quiere dar una pequeña entradita a lo que sería el control político, ya que ahorita en las diapositivas también está eso. Sí, voy a hablar lo que pueda en estos 6 minutos, que tengo otra clase ya ahorita a las 4. Pero sí, o sea, la idea de las preguntas es que más que todo preguntas son críticas lo que tienen que hacer con sus intervenciones. Las intervenciones van a tener tiempos largos de 2, 3 minutos para que si varias personas por partido político pues puedan hablar las dos. Donde la idea es que, como les comentaba hace rato, los partidos de gobierno defiendan ciertas cosas y los partidos de oposición ataquen. En estas situaciones lo que sucede en la vida real y en el Senado colombiano es que se presta mucho para hacer acusaciones, para destilar todo el veneno político que pueden hacer y pues de cierta manera la idea es que hagan eso en el control político. O sea, que por así decirlo, que ataquen duro al ministro, lo que está pasando, pero que también vean como los lados buenos que tiene actualmente el plan de restitución y que de esta manera pues logren establecer como las modificaciones necesarias y los cambios importantes que se tienen que hacer, inclusive si en el transcurso del debate ven que prácticamente lo que está haciendo el ministro es excesivamente mal y no sirve para nada, pueden establecer una moción de censura para el ministro e inclusive pues extenderlo mucho más, terminar con la destitución de él como persona política bajo ese cargo. Entonces sí, o sea, con las preguntas, que más que preguntas son intervenciones, lo que queremos es eso, porque ahí es donde está el debate y ese va a ser el tiempo más largo que van a tener para hablar. Listo. Ahorita como Gabriel se tiene que ir, tomando en cuenta lo que él me había mandado, voy a darles una pequeña introducción de lo que también sería en parte de protocolo. Así que, Alicia, ¿tu pregunta se resuelta? Sí, gracias. Listo. Jonathan, cuéntame. Hola, sí, buenas tardes para todos. Bueno, La pregunta que tengo es con respecto al lenguaje. ¿El lenguaje va a ser tipo no estándar o de procedimiento parlamentario del Senado? es que lo que pasa es que normalmente en un modelo usted está representando a una delegación. ¿Sí me entienden? O sea, usted no podría decirlo si fuera el presidente del país, podría decir mi país, pero siendo que normalmente en un comité normal es que, ajá, ustedes no son el país. Pero en este caso, ustedes son senadores propios. No son, ni siquiera son un personaje o son una delegación, ustedes son personajes propios. O sea, ejemplo, si yo soy Mariana Ortega, yo soy la senadora Ortega. Si la que recién habló, Alicia Hernández, ella es la senadora Hernández. Si tú eres Jonathan Guzmán, tú eres el senador Guzmán. En ese sentido, pueden hablar en primera persona. Claro, tienen que mantener la diplomacia claramente, tienen que ser respetuosos, aunque lo que sería el lenguaje parlamentario de Senado no tiene como muchas palabras censuradas, como lo sería en un modelo convencional. En sí ustedes pueden hablar normal, pero igualmente les pedimos que mantengan la diplomacia porque podemos darles una amonestación, un llamado de atención, ya sea porque están perdiendo lo que sería la diplomacia o el papel en sí. Pero pues, por ejemplo, si están hablando del partido, ahí sí pueden decir, en el partido conservador pensamos esto, cosas así.
Entonces, lo que sería eso, no somos tan exigentes con lo que sería el lenguaje parlamentario, ya que en Senado es muy leve lo que serían las restricciones. ¿Fue todo resuelto? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Y qué pena, también me tengo pues que retirar a las 4 porque tengo clases con la universidad. Ok, tranquilo, entiendo. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, tranquilo. Continuaremos ya. Otra pregunta. No, Dime. no, lo que pasa es que yo también tengo que retirarme ahorita a las 4, ya por temas personales. Entonces te quería preguntar, ya que pues que veo que la clase, bueno, la capacitación se está grabando, no sé si se les podría enviarme como el video o pues de la clase, pues para no perderme nada y aún así pues mi compañera Tatiana, que es la misma de mi partido, pues está acá. Pero pues me gustaría pues tener... Listo, listo. Sí, que yo sepa, Gabriela está grabando. Sí, Entonces, claro. ahí Gabriel la la está tenemos. grabando, entonces apenas tengamos la grabación se la enviaremos por el grupo porque Dale, muchísimas hay gracias. Listo. quienes no hayan estado completo a la reunión. Entonces, cosa, pues, Igualmente, si después de la grabación les quedan dudas, me pueden contactar a mí sin ningún problema. Ok. Johnny Guerrero. Sí. Perdóname, yo también me tengo que retirar porque también tengo clase ahorita a las 4, pero igual muchísimas gracias. Nos vemos. Está bien. Perfecto. Listo. No hay bueno, problema. con respecto a eso, sepan que toda la información la pueden encontrar en la guía académica. Eso es como para Realmente. tener como una conversación con ustedes, pero toda la información está totalmente esclarecida en la guía académica. Entonces, cualquier cosa, sea escribirnos a nosotros o sea volver a revisar la grabación, siempre van a tener ese documento a la mano. Bueno, muchachos. Listo. Johnny Guerrero, dime, ¿cuál es tu duda? Buenas tardes, honorable mesa directiva. Soy Johnny Guerrero, senador del Partido Maíz. Es básicamente para comentar dos cosas. Tendré que retirarme en 10 minutos y también comentar lo del lenguaje parlamentario. Pues ya como usted lo había comentado, en el Senado casi no hay un lenguaje estricto y quería preguntar cosas, digamos, mencionar a un senador directamente o indirectamente por ciertas acusaciones que obviamente son hechas por su partido estaría mal, ya sea un insulto de manera discreta. Pues ahí realmente sí ya entraría como lenguaje parlamentario, pues obviamente en sí, lo que es el Senado, ustedes saben que los senadores aquí en Colombia tampoco es que sean muy leves como con lo que hablan, pero igualmente nosotros al ser la mesa vamos a ser estrictos con eso, pero igualmente vamos a esperar a que ustedes sean los que digan eso fue una ofensa, ¿sí me entienden? Y ya Sí, lo o que sea, sería... sobre lo que está comentando Mariana, cualquier acusación o afirmación que vayan a realizar tiene que ser algo que esté comprobado. Por ejemplo, si se van a referir sobre algún caso, no sé, de Uribe, no le pueden atestiguar ningún caso que no se haya comprobado y que solamente se tenga la sospecha. Por otro lado, con lo que comentaba el lenguaje parlamentario, claro que se pueden dirigir a los senadores con nombre y apellido, pues como en el Senado eso se hace con total regularidad. Sin embargo, lo que sí les pedimos a todos ustedes es mantener el respeto. Por más de que en el Senado de la República el respeto sea algo que muchas veces queda en el piso, como lo hemos visto en muchos videos y muchas declaraciones entre senadores en las mismas plenarias, sí se los pediremos en común porque es un encuentro un tanto aparte, un tanto diferente, donde incluso pues, no todos somos mayores de edad, delegados más pequeños y delegados que apenas están aprendiendo. Entonces, cualquier afirmación, cualquier acusación, cualquier intervención que vayan a realizar, sea la que sea, siempre con van a poder hablar un poco más libremente, siempre manteniendo el respeto. Esa es la única condición que se les pide a ustedes como senadores. El resto, cualquier otra intervención que vayan a realizar, sea de la manera como la quieran realizar, estará bienvenida por la mesa directa. Listo. Un segundo. ¿Alguna otra pregunta? Mientras la vicepresidenta. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, Julián. ¿No? Respecto a, digamos, como tal la funcionalidad de la comisión, pues en los demás
modelos de congreso que he participado, siempre como que se establece un proyecto y pues de acuerdo a eso se empieza a evaluar la viabilidad del mismo, ¿no? Por tanto, ¿pasa o no pasa? Pues usted sabe. Pero acá digamos que no entiendo muy bien porque son temas, ¿no? Son temáticas las que vamos a tratar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el fin del debate? ¿Cuál es el fin de la comisión? ¿A qué debemos llegar nosotros? Ok, buena pregunta, Juan Manuel. En esta comisión de Senado se va a trabajar, como les comentaba al principio, un proyecto de ley por cada partido. Es decir, de que por cada proyecto de ley que se haga siempre va a haber un orden cronológico entre la exposición del proyecto de ley, las preguntas del proyecto de ley, el debate del proyecto de ley, las enmiendas y la posterior votación. El mismo proceso se va a realizar con todos y cada uno de los proyectos de ley. Es bien sabido que en muchos modelos de acá de Colombia se les entregan los proyectos de ley ya hechos a los senadores y normalmente este puede ser uno por partido. Pero aquí en común lo manejamos de que cada partido político tiene que redactar, tiene que hacer su propio proyecto de ley con referente a las temáticas. En este caso solamente es con la temática 1, que va a ser el tema de migración, el permiso de permanencia especial para los venezolanos. Entonces el proyecto de ley debe incluir esta temática y va a ser uno por cada partido político. Entonces, primero que todo, pues ya no sé si ya Mariana les haya explicado más o menos cómo realizar el proyecto de ley. Cualquier cosa, bueno, primero que ya pronto vamos a comenzar con esta temática. Y segundo, de que en la guía académica que tienen en la página de CUCMUN, que se las envía aquí por el chat, van a encontrar ejemplos de los proyectos de ley y cómo hacer un proyecto de ley. Entonces, esos trabajos los tendrán que enviar antes del día del modelo para que la mesa directiva pues los revise, los tenga a la mano y ya se comenzará con el pronóstico normal del modelo, el orden cronológico. ¿Vale? Listo, gracias. Vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o continuamos ya con la parte de muchachos? Listo, entonces Mariana continúa. Listo. Ahora lo que sería el proyecto de ley que tenemos que hacer en el cómo se hace, ya que muchos al privado me han preguntado de cómo se hace y obviamente entiendo la duda. El proyecto de ley tomemos en base que esta es un proyecto en el que busca hacer o cambiar una ley. Ustedes tienen que ver muchas cosas dentro de él. Ustedes, depende de cómo su partido, tienen que ver lo que sería el proyecto en sí. Tienen que ver la temática, tienen que estudiar la temática, tienen que ver qué problemas hay y qué pueden hacer. Y después de que hayan visto, tienen que ver la posición de su partido. Si su partido, por ejemplo, si alguna de las propuestas ejemplo caso hipotético, no creo que se le dé más plata a este ministerio o algo así, tienen que tomar en cuenta la posición de su partido. Por ejemplo, si su partido es como que no deberíamos darle más plata jamás a lo que sería un ministerio, entonces no pueden aplicar eso. ¿Sí me entienden? Tienen que tomar en cuenta mucho eso. Por ejemplo, el año pasado el tema era acerca de los cultivos ilícitos y muchos tocaron acerca de usar el cannabis, pero lo tocaron de diferentes maneras dependiendo de cómo lo piensa su partido. Entonces tienen que ver muy bien cuál es la posición de su partido acerca de las acciones del gobierno y cómo ha actuado su partido, cómo ha opinado acerca de ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, lo que sería el proyecto de ley, la estructura, el proyecto de ley puede tener los artículos que ustedes deseen, pero el proyecto de ley tiene que tener 3 artículos obligatoriamente. El primero es el objetivo. En el objetivo, ustedes dicen qué busca la ley. Ejemplo, en esta del año pasado era acerca de la corrupción, entonces esta ley busca la erradicación de la corrupción en los entes públicos de índole político por medio de una reforma, bla, 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 bla. Entonces ahí tienen que buscar en el objetivo qué busca. Después, en el segundo artículo, que sería alcances, que es hasta dónde puede llegar este proyecto, o sea, con qué cosas busca hacer. Ejemplo, en este sería, se busca aumentar las penas de los delitos, se busca hacer esto, se busca hacer esto. Entonces ahí están como haciendo una pequeña demostración de lo que buscan hacer en ese proyecto de ley, un pequeño resumen. Y lo que sería el artículo 3, definiciones, que eso sí es ya palabras claves que ustedes van a usar alrededor del proyecto. Ejemplo, ustedes si van a hablar acerca
de una multa, por ejemplo, que se haya especificado. Entonces tienen que colocar definición multa, que es dependiendo del caso, o por ejemplo que estén hablando de lo que sería, ¿cómo diríamos? El terreno eso significa cosas que ustedes saben que se van a nombrar muchísimo en sus proyectos de ley y saben que necesita una especificación. O sea, eso es lo que más tienen que tener en cuenta. Y de lo que es el proyecto de ley también tiene otra parte de la estructura, que es lo que ven ahí arriba. No sé si alcanzan a ver la foto, igualmente la acerco, a ver si se ve. Listo. El proyecto de ley tiene que colocar proyecto de ley, raya, porque todavía no sabemos si es el 1, el 2, el 3 o el 4. Ahí sería 2020, Senado. El encabezado tiene que decir siempre, el Congreso de Colombia decreta. Siempre tiene que decir eso. Y ya después eso viene como un pequeño título donde dice alguna cosa. Por ejemplo, en ese se estaba tratando acerca de lo que sería la función pública y todo eso, entonces especificaron algunos artículos. Entonces dice, se modifica el artículo tal, se crea el artículo tal, cosas así. Tiene que ser un pequeño de como que lo que sería en la parte legal de lo que hicieron, de como de leyes que cambiaron y cosas así. Entonces, por ahora hay una pregunta. Dime. Dime. Bueno, aquí analizando la cuestión, que es la imagen que ahorita está en la pantalla, yo Sí. quería preguntar bajo qué como senadores nos tenemos que basar para escribir el preámbulo que está ahí al inicio de los primeros artículos. Ok, de nuevo, esos artículos de los que se tienen que basar depende de lo que sería su proyecto de ley. Ejemplo, si su proyecto de ley cambió el artículo, lo que sería el programa, imaginemos que el proyecto de ley fuera del programa de restitución de tierras, un ejemplo. Entonces ustedes colocarían, modifica el artículo 15 de la ley 1448. ¿Sí me entienden? O sea, miren ahí lo que dice, es dependiendo de lo que ustedes están haciendo en su proyecto de ley, ¿sí me entienden? Entonces ahí tienen que buscar, por ejemplo, viendo de los temas, qué está relacionado y cosas así. O sea, si desean, les puedo buscar incluso más ejemplos de proyectos de ley que hemos tenido para que puedan tener una base. No sé si deseen eso. Bueno, por cierto, yo quería preguntar lo que va más a profundidad del proyecto de ley, que es que yo había visto en la guía que Sí. hay varios términos diferentes aparte de artículos, no me acuerdo cuáles son específicamente. Eso se pueden considerar más bien como subpuntos, ¿verdad? Sí, es como lo que normalmente uno llamaría subpuntos. Es que ustedes tienen que tener esos tres y ya después viene como la exposición de todo. Pero eso se hace por medio de los artículos. Ponen la exposición de motivos. Ejemplo, pueden colocar la exposición de motivos es más que todo verbal, pero lo pueden colocar. Entonces, en el resto de artículos que colocan, pueden colocar como aparece en la guía académica que colocaron. Implementa implementa el uso de la organización y que haga esta acción, y después buscan otro artículo. O sea, les digo, el proyecto de ley puede tener los artículos que ustedes deseen, los que ustedes deseen. Tener la exposición de motivos ahí sí desean. Pero lo que necesito clave son esos tres primeros artículos, que son como la base del proyecto de ley. Ya después usted puede colocar, si quieren 25 artículos, pueden colocarlos, pero tienen que estar esos tres. Y esos artículos ustedes hacen la parte legislativa, o sea, que cambian, que agregan, que piensan hacer. ¿Sí? Ok, sí, pero para la parte de la corrección, ustedes como mesa directiva no exigen algún tipo de fuente o tamaño de letra específico para... Ajá. Lo que sería el formato APA. El formato APA 2020, aunque preferiría Times New Roman, de lo que sería la letra 12. Como cosas de sangría, ahí sí no nos vamos a fijar tanto, pero o sea, así como que, por ejemplo, interlineado para que no se vea tan abultado, aunque pues lo que sería no les molestaré tanto, ya que lo que me interesa más es el contenido, pero igualmente les agradecería un formato, por ejemplo, Times New Roman, 12, y que sea interlineado 1.5 o algo así,
y lo que sería, por ejemplo, lo que son los artículos van en negrilla. O sea, si usted coloca artículo 5 en negrilla, artículo 6 en negrilla y cosas así. Y pues esto es lo del inicio, que esto tiene que ir entre comillas, pero eso son ya cosas de presentación, y cualquier cosa, para eso les pedimos que nos envíen antes el proyecto de ley para que hagan la presentación y ya esté perfecto. ¿Sí me entienden? Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, continuando como con lo que sería el proyecto de ley dentro de la comisión. ¿Cuál es la cosa? El proyecto de ley no es como, por ejemplo, en un modelo normal. En un modelo, uno debate y llega a lo que sería un proyecto de resolución. Acá, cada partido tiene su proyecto de ley y este se define por medio del debate, las enmiendas, se define si pasa o no. Y en lo que sería Senado, no es como en otras comisiones que nada más llegan a un proyecto. No, acá pueden pasar 5 proyectos de resolución si desean. Eso es lo diferente de Senado. Acá pueden pasar 5 proyectos de resolución, de proyectos de ley. Pero pues depende del debate, las enmiendas y todo eso. Entonces, ya ahora sí les voy a explicar lo que sería el protocolo como de... ¿Sí? Sí, Juan Manuel Villan, dime. Pues bueno, lo que pasa es que según lo que usted decía, todos pues presentan proyecto y tal, pero digamos respecto al mismo tema. Entonces en ese caso, usted decía que podían pasar hasta 5 proyectos, pero entonces pasarían todos los proyectos respecto al mismo, bueno, en un caso hipotético, respecto al mismo tema, o estoy malinterpretando. Sí, todos hasta el mismo, o sea, porque todos son del mismo tema, pero ustedes como diferentes partidos tienen diferentes tipos de propuestas porque uno sabe cuál es su política, porque lo que va a proponer el Partido Conservador no va a ser lo mismo que va a proponer el Partido Liberal. ¿Sí me entienden? Va a ser diferentes tipos de propuestas. Igualmente al final se puede llegar a unificar algunos proyectos de ley, aunque es un proceso un poco largo, pero que se puede llegar, aunque preferiría y todo eso. O sea, ya por medio de enmiendas como que ayuden a todo eso. Entonces, sí. ¿Entendiste? O sea, disculpa, o sea, poniéndome en contexto, digamos, el proyecto de ley del partido Lista de la Decencia no pasó, pero podemos hacer enmiendas o añadirnos a otro proyecto de ley así para seguir. Claro, sí, o sea, es que ustedes empiezan, ahí sí ya de manera protocolo les voy a explicar, es que voy explicando lento, pero igualmente como vienen las dos les digo. Va a pasar el proyecto de ley, no importa que usted no sea, o sea, las enmiendas no las tienen que hacer los del partido, las enmiendas vienen de los demás. Aunque lo único que depende del partido es aceptar esa enmienda. Esa es la cosa. Y después la enmienda, o sea, ejemplo, hay enmienda aditiva, modificativa creo que era, ya les especifico bien, y eliminativa. Esa sí les explicaré lo que es difícil de esa. Pero entonces después de esas enmiendas que ustedes hacen después del debate, ejemplo, en el primero dijeron que se amplíe el proceso para conseguirlo a 3 meses. Entonces usted como enmienda modificativa, no, tiene que ser 5 meses. Entonces, ustedes lo pasan como partido, entonces lo que sería los dueños del proyecto de ley diría, aceptan la votación, pasar a la votación de esta enmienda, y ellos dirían sí o no. Si dicen sí, se pasa a votar por todo el comité. Esa es la cosa. Y ya después ahí si se agrega o no se agrega. Lo único que tienen que tener problema es con la enmienda eliminativa. Dime. Pero ya después de haber debatido cada proyecto de ley, cada enmienda, agregar o etcétera, al final no existe o no se va a realizar algún proyecto de ley que sea de todo el Senado, o van a pasar varios. Pasan varios proyectos de ley. O sea, mire, eso lo tenemos en la guía académica. Les voy a leer textualmente. Si un senador redacta un proyecto de ley similar que trate sobre el mismo aspecto del tema al que se está exponiendo,
puede enviar una petición a la mesa para que su proyecto de ley sea agregado al proyecto de ley que se está exponiendo como una enmienda aditiva. Y esta será expuesta a consideración del senador expositor y dependiendo de su decisión se anexará, todo con el fin de ayudar a la fluidez del debate. Eso está dentro de lo que sería la guía académica. Eso es como una especificación de todo. O sea, pueden hacerlo por medio de una enmienda, porque sí podemos encontrar problemas en los que tengan partes parecidas, pero entonces se hace medio de una enmienda aditiva. ¿Entendiste bien? Honorable mesa directiva, me tengo que retirar, ya empezó mi clase. Tranquilo, lo entendemos. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Listo, entonces ahora vamos a proseguir. Les voy a explicar las enmiendas ya que estamos hablando de esto y vamos a hablar de protocolo. Las enmiendas hay 3 tipos. Está la enmienda aditiva, que es para adicionar un artículo o un parágrafo al proyecto. El artículo sería pues el artículo que ya habíamos dicho y el parágrafo sería como el subtema de ese artículo. La otra es la enmienda modificativa. La enmienda modificativa es modificar un artículo. Ejemplo, lo que les dije, que no sean 5 meses, sino que sean 3 meses o algo así. Y lo último es una enmienda aditiva, que es suprimir un punto o un parágrafo del proyecto. En esta deben tener gran cuidado, ya que pues la pueden aceptar. O sea, si la aceptan, pues está bien. Pero la cosa es que esta, ejemplo, está en su proyecto de ley y hay un artículo y dicen enmienda eliminativa del artículo 7. Entonces, si ustedes lo aceptan, lo que sería el comité podría votar todos a favor y ese artículo se quitaría de su proyecto de ley. O puede llegar al caso de que se elimine el proyecto. O sea, hay una enmienda que puede ser eliminativa de un artículo o en sí el proyecto de ley. Y les comento que eso pasó el año pasado, aceptaron una enmienda eliminativa y se eliminó todo un proyecto de ley. Así que tengan mucho cuidado con eso. Listo, vamos a proseguir con lo que sería protocolo. Mira, empecemos con las mociones. Acá en Senado hay algo diferente a los demás, porque mociones serían normalmente como lo que sería para abrir agenda, abrir sesión y cosas así. No, acá las mociones son tanto las protocolarias como lo que serían las solicitudes a la mesa, lo que normalmente sería un punto de información y cosas así. Entonces, lo que sería las protocolarias está la moción para establecer agenda, en la cual se estipula cuáles son los temas que van a ser tratados, aunque pues en este caso, como son 2 temas y tienen algunos no tienen ningún subíndice, entonces simplemente sería establecer la agenda del primer tema, que serían los proyectos de ley, y el segundo, que sería el control político. La segunda es la moción para subdividir agenda, la cual se estipula sobre la agenda previamente establecida los puntos en específicos de los cuales tratan el proyecto de ley. ¿Ok? Después está la moción para debatir el proyecto de ley. ¿Ok? Obviamente voy a explicar antes de qué pasa de debatir un proyecto de ley. Después de haber establecido la agenda, se llaman a los senadores. Entonces se llama, por ejemplo, el primero en exponer es el partido conservador, ejemplo. Entonces, lo que serían estos senadores tienen un tiempo, ya les digo de cuánto, que no recuerdo exactamente cuánto es, si no me equivoco, era 5 o 10 minutos para exponer su proyecto de ley. En sí, hacer un breve resumen de lo que sería el proyecto de ley. Obviamente, no van a leerlo textualmente, ya que hay algunos proyectos de ley que pueden llegar hasta 30 artículos y no tenemos tiempo para leer 30 artículos, sino especificar más que todo qué va a ser su proyecto de ley y mientras lo están como leyendo y exponiendo, vamos a estar proyectando pantalla para que todo lo que sean los senadores puedan leer lo que están diciendo.
Ya, el tiempo es determinado por medio de mociones en el tiempo de debate con respecto al proyecto de ley expuesto. Ese tiempo sí ya lo establecen ustedes, pero preferiríamos que no se extienda tanto, ya que pues eso frenaría muchísimo el debate. Y después de haber planeado la exposición, obviamente no van a decir todo lo que dice ahí, también pueden hacer la exposición del tema un poco, decir cuáles son los motivos, lo que sería la exposición de motivos, y van explicando poco a poco. Después de eso, se procederá a hacer unas preguntas con el tiempo. Los senadores también tendrán la disponibilidad de leer un proyecto de ley mientras se explica. Sí, o sea, normalmente lo que se hace en el Senado, en un modelo presencial, serían lo que lo van exponiendo los senadores en frente. Los demás, nosotros tenemos un proyector donde se está proyectando todo lo que sería el proyecto de ley. Así los senadores pueden leer para después esclarecer sus dudas y así poder hacer un debate ameno. Y todos los senadores tendrán a la mano lo que sería el proyecto de ley, porque la cosa no es que no se dieron cuenta de este artículo, no, porque todos lo van a tener a la mano, todos lo van a poder ver. Esa es la cosa. Entonces, lo que ustedes harían después es empezar a ver las cosas y con el tiempo que sobre de la exposición normalmente se dan como 3-5 minutos y se empiezan a hacer preguntas. Estas preguntas no son para hacer algo de polémica, no son para decir eso no es hipócrita que el partido haga esto porque esto, no. Son preguntas para aclarar. Ejemplo, dicen, se puede decir, en el artículo cuando se refiere a esto, ¿qué quiere decir en esta manera? Tal, especifica. ¿Tienen algún plazo determinado para el artículo 7? Entonces ahí responde. En ese momento eso es para aclarar más que todo. Y ya después viene la parte interesante, que es de moción para debatir un proyecto de ley. Que ahí es tomando en cuenta el proyecto de ley que se expuso, van a empezar a debatir. Y ya ahí sí pueden tomar la manera del partido. Pueden empezar a decir, no, es que este partido está diciendo esto, este partido está proponiendo esto no le parece al partido, ya que aún así esas sean como mini propuestas de sus proyectos, pero son como su posición. Ejemplo, si ustedes nunca, el partido suyo nunca en su vida va a aceptar que se le dé recursos a este programa, tienen que expresar eso. Y entonces ahí es donde se empieza a ver qué se le puede cambiar, si lo van a aceptar, si no lo van a aceptar, etc. Entonces, después del debate, que es dependiendo de ustedes, dependiendo de cuánto duren debatiendo, se haría lo que es empiezan a redactar las enmiendas. En las enmiendas son las que le dije, aditiva, modificativa y eliminativa. Ahí les daremos un tiempo para que las empiecen a pasar a la mesa, nosotros las revisamos y después las empezamos a presentar a lo que sería al grupo que lo está hablando. Entonces le diríamos, senador, tiene una enmienda aditiva del Partido Liberal que dice agregar en el artículo 7 en el parágrafo 2. Entonces, un parágrafo 2, entonces lo que sería, diría el senador que sí aceptan la enmienda o no la aceptan. Si dicen que sí, esta se pasa a votación y luego de que se pasa a votación, esa se decide si se queda o se sale del proyecto de ley. Entonces después procedería a, eso sería con la moción. Después cuando vayamos a leerla sería moción para leer las enmiendas, la que encontramos acá, enmiendas y anexos. Entonces las enmiendas irían en el anexo. Y después iríamos a la votación de enmiendas y luego se hace la votación, la moción para votar el proyecto de ley junto las enmiendas. Entonces, cuando se hace esto, ya se ve si el proyecto va a ser aceptado. Después se hace la votación del anexo, que lo que sería el anexo es, ya les digo un segundo para decir específicamente, sirve para marcar un precedente sobre el tema del que se está tratando. En esta parte siempre está al final, se pueden realizar especificaciones necesarias o extras que se consideren al ponente. ¿Listo?
senador, no hay ningún problema. Y eso, lo que serían las solicitudes a la mesa. Esta es la moción de orden, sería lo que normalmente en una uno ustedes verían como punto de orden, ya sea que uno de los senadores está fuera de orden, no sé, está gritando, está hablando de una manera que no debe, no está haciendo el protocolo, o por ejemplo lo que sería el chat lo está utilizando de manera de recocha o cosas así. O puede también ser una parte en la que nosotros no caigamos en cuenta de que estamos haciendo un error, ya sea una falta de moción de orden, mesa, le faltó hacer esto, entonces nosotros ahí nos introduciríamos en lo que pasa. Más que todo, en el que el desarrollo de la plenaria del Senado se vaya distorsionando por alguna situación que se genere en el desorden. Después está la moción de suficiente ilustración. Esta es para cuando un senador, ya que acá no establecemos el tiempo que hable un senador, sino que pueda hablar lo que alcance. Entonces, esta es para cuando un senador ya está siendo muy redundante, se está extendiendo mucho, ya lleva 3 minutos hablando, entonces ustedes pueden decir moción de suficiente ilustración. Esta es interrumpible. Ustedes simplemente harían lo que sería abrir el micrófono. Ejemplo, está hablando el senador, entonces uno abre el micrófono y dice moción de suficiente ilustración. Tal consideración de la mesa le diríamos senador concluya o senador ya no está reconocido, cosas así. Y así tendría que finalizar la intervención. Viene algo importante que es la moción de censura. Esta es muy importante y en esta los pueden molestar a cualquiera de ustedes. No es nada más al ministro que vamos a tener en el segundo tema, sino en general. Ya que cualquier senador la puede pedir y esta se da durante la plenaria. El procedimiento es de una exposición de motivos por parte de los senadores de que la hicieron y una réplica por parte del otro senador, para luego proceder a una votación nominal para que a este se le censure y no pueda hablar durante lo que sería la plenaria. Aunque esto se aplica muchas veces a los ministros, entonces esto se va a aplicar en el segundo tema, no en el primero. En el primero no creemos ver ninguna moción de censura, pero sí se puede hacer en el segundo. Lo que sería las cosas de... un segundo, es que se me trabó acá. Entonces, listo. Lo que sería el protocolo, ya están explicados todos, es lo que sería el protocolo en sí. Sería pues moción para abrir sesión, moción para establecer agenda, moción para subdividir agenda. Después empieza con la lectura, moción para la lectura del proyecto de ley. Se hacen las preguntas. Después sería moción para debatir un proyecto de ley. Después iríamos, obviamente, a suspender sesión entre cada día, entre cada sesión, entre cada descanso. Después sería moción para leer las enmiendas. Después sería la moción para votar enmiendas. Después sería para votar, para introducir enmiendas al anexo, que el anexo de nuevo son como precedentes y algunas explicaciones necesarias que opinen acerca del proyecto de ley. Que sería como una pequeña parte de la exposición de motivos. Y después se hacen las mociones para las enmiendas del anexo, después se hacen la moción para votar el anexo, después se vota el proyecto de ley con las enmiendas, después el proyecto de ley con las enmiendas y el anexo, y ya ahí se define si pasa el proyecto de ley. Si no dan, es un proceso muy largo que en cualquier momento pueden acabar. ¿Sí me entienden? O sea, si el proyecto de ley ya no pasa ni siquiera si los senadores se les hizo tantas enmiendas y no aceptaron ninguna, es muy probable que los otros senadores no vayan a votar a favor de su proyecto de ley. Entonces tienen que tomar muy en cuenta las enmiendas, pero claramente mantener la posición de su partido. Y obviamente entre medio hay como unos pequeños tiempos de lobby. Senado tiene algo especial, que son como unos tiempos de lobby privados, en los que ustedes no necesitan comentar. Que estos tiempos de lobby privados es, por ejemplo, nada más se van a reunir mientras están en debate, nada más se necesitan reunir un senador de Partido Liberal y un senador de Alianza Verde.
por una cuestión del mismo proyecto de ley, que van a decir, no, vamos a hacerle estas enmiendas, estamos pensando esto, y así, sí, 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 sí. Entonces, ustedes nos pasarían ese dato por privado y nosotros decidiríamos si les damos el tiempo, serían como 5 minutos, y ahí pueden ir a debatir con nosotros en presencia. Entonces, eso es algo especial del Senado, se hacen los tiempos de lobby para que ustedes vayan revisando y cosas así, para que vayan redactando y todo eso. Entonces, ¿hasta el momento hay alguna duda? Si tienen alguna duda, la verdad, no duden en decirla, porque entiendo que esto puede ser un poquito complicado al inicio. Ok, viendo que no lo hay, vamos a pasar con lo nuevo que tenemos implementado este año, que es lo de el control político, que es otra de las funciones del Senado de la República. El control político en sí es un acto propio de las democracias que queda parte del cuerpo legislativo, Senado, en el que se busca solicitar explicaciones a los ministros, directores de departamentos y superintendentes sobre las funciones que están desarrollando. Como en este caso era acerca de cómo sería el proceso que ha pasado o las ineficiencias que han habido acerca del programa de restitución de tierras. En este congreso busca exigir, garantizar el poder, la gestión gubernamental de manera transparente, reclamar al político y cosas así. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a proceder con este? ¿Hay alguna pregunta acerca de qué es control político en sí? Recuerden, no duden en comentarlo porque sé que lo que sería Senado es un poco complicado y se puede extender mucho a preguntas. En serio, solamente hablan en el micrófono y digan si tienen alguna duda. Mari, yo tengo una muy breve. Dime. Las facultades de esta capacidad del control político en sí son, además de censurar, ¿qué otra facultad tendría un grupo de senadores pues que pueda tomar mediante esta función? En lo que sería el control político, pues realmente tienen que ver dependiendo de las acciones, y dependiendo de cuáles son las ineficiencias que han pasado en el programa. No es como que porque una ley está mal redactada, entonces lo vamos a sacar de su curul. No, eso no se puede hacer. Tienen que tomar muy en cuenta es dependiendo de lo que serían las acciones tomadas. Si tomamos en cuenta, esto se puede llegar a una moción de censura que realmente es algo muy, muy fuerte, ya que la moción de censura se plantea cuando el ministro o el superintendente debe comparecer a las cámaras. Básicamente es como si no existiera, no puede hablar, no puede votar, no tiene voz, es como si no tuviéramos ese ministro, mejor dicho, y tocaría cambiar de persona o pueden llegar a otras acciones. Tiene que exigir y garantizar el ejercicio del poder y tienen que ver cuáles serían las acciones que pueden tomar. Las citaciones, bueno, todo eso, es más que todo, la verdad, lo peor que yo diría que pueden llegar es una moción de censura, porque para lo que sería un ministro es peor una moción de censura a que lo saquen de su curul, la verdad, es más que todo eso. O sea, pueden llegar a lo que sería una sanción, una multa, que no tenga tanto financiamiento este ministerio, o cosas así, o más bien brindarle ayuda, o cosas así. ¿Se entienden? Claro, sí. Sí, me parece muy fuerte lo de la censura, por eso lo preguntaba. Pero gracias. Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar con lo que sería cómo se va a manejar. Dime, John Fuentes. Una pregunta. En la guía académica dan un tipo de votaciones, por así decirlo, votación por mayoría absoluta, por mayoría... Bueno, no recuerdo muy bien. ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? Esas sí ya son a consideración de la mesa, dependiendo de qué proceso sea. O sea, no va a ser la misma votación para una moción a la votación para lo que sería un proyecto de ley. Normalmente lo que sería un proyecto de ley serían 2/3 de la comisión.
Y pues eso ya depende de cuántos senadores tengamos ¿dentro de qué? Dentro de la comisión. ¿Fue resuelto tú? Ok, gracias. Vale. Listo. Ahora lo que sería el procedimiento del proyecto de ley. Es lo del control político, qué pena. Inicialmente, se tendrá al ministro de Agricultura, que va a tener 15 minutos en los cuales expondrá la actualidad del programa de restitución de tierras, abordando como su ejecución, los retos que ha pasado, los problemas que se han podido presentar y los intentos de solución que ha dado el ministerio. Después será con una intervención por los senadores. Una vez finalice, se establecerá una lista de oradores entre los senadores, donde se buscará que al menos uno de cada partido hable al respecto. Estas intervenciones iniciarán desde los partidos que hayan impulsado la situación del control político, que pues en este caso necesitamos que antes de iniciar el control político, se haría como una moción para hacer la citación del control político. Y ese es el que iniciará con sus intervenciones. Entonces, se buscará que las intervenciones inicien desde los partidos de gobierno, seguidos con los partidos de oposición, y ya después irían los partidos independientes. En ese orden más o menos irían las intervenciones. Luego tenemos el planeamiento de medidas y modificaciones necesarias al plan de restitución de tierras. Ya que finalizada la primera ronda de intervenciones, se dará un espacio y un tiempo para que los partidos que quieran pronunciarse nuevamente lo hagan. En ese momento sería como que, listo, las primeras intervenciones eran acerca de lo de esto. En esta le pueden hacer preguntas al ministro, pueden decir que esto que está diciendo es falso, pueden decir que este programa tiene tal problema, y son unas intervenciones iniciales. Ya después con lo que haremos en el planteamiento, en el tercer paso del planteamiento de medidas, ya ahí sí van a hablar lo que sería entre los senadores de los problemas, ya no tanto con el ministro, sino más entre los senadores. Verían las medidas hacia el programa, verían las medidas hacia el ministro y cosas así. Y ya el cuarto paso sería, finalizadas las intervenciones de los partidos, se debe redactar en conjunto un acta donde den claridad de los puntos más importantes tratados durante las intervenciones, así como las críticas, las propuestas de cambios, modificaciones, soluciones implementables a la restitución de tierras, para hacer de esta manera la política más eficaz. Este documento sería equivalente a un papel de trabajo en los modelos de ONU. O sea, sería más que todo como un papel de trabajo, en el que van a hacer una pequeña exposición de los motivos. Claramente no tiene que tener el mismo formato, que no tiene que ser frases preambulatorias, frases resolutivas, sino más de una manera de Senado, un acta, donde expongan muy ordenadamente los motivos de qué se habló y cosas así, y ya después empiecen con las acciones que deseen tomar, donde rinden cuentas al control político, dejan contemplar las modificaciones que se quieren hacer. Realmente no buscamos tanto que censuren al Ministerio de Agricultura, sino más que busquen la solución acerca del programa y le muestren esas soluciones al Ministerio de Agricultura. Ok, no hay problema. Listo. Entonces, eso sería más que todo. Ahora, hablar de los tiempos de intervención. Se hará después del informe presentado por el ministro, o sea, en el primer paso donde expone todo, serán 3 minutos máximo por cada senador para que haga uso de la palabra. Y después de esto, se ha de declarar que esos 3 minutos se podrá que los senadores se roten entre sí. Ejemplo, son 2 senadores en el Partido Conservador. Empieza hablando uno, después un minuto, después habla el otro 30 segundos, después habla el otro minuto y cosas así. Pero claro, eso ya es más organizado ustedes, porque realmente los 3 minutos van a ser contados. Entonces, si llega un momento en el que se pierden o algo así, o esperen que el otro senador hable,
si no tienen buena organización, entonces quedarían perdiendo tiempo y no dirían lo que quieren decir. Entonces, tienen que organizar bien, ofrecer unas intervenciones coherentes, unas críticas muy buenas sobre el tema, donde vean bien el objeto del control político. Apenas terminen estas intervenciones, se dará la prioridad inmediata a los partidos y a los movimientos que no hayan intervenido al momento. Y más que todo lo que serán mociones y puntos dentro del control político es que no son tenidos en cuenta dentro del control político por los legisladores en Colombia, pero serán implementados con el fin de dar flexibilidad y mejor manejo al comité. Esta es una manera de adaptarlo a un modelo de Naciones Unidas. Habrá un derecho a réplica, que es donde si un partido político en uso de sus 3 minutos iniciales o secundarios, como les digo en el paso 3, en una intervención alude o menciona de manera negativa a otro partido o movimiento, el afectado podrá solicitar un derecho a réplica y este deberá ser pedido una vez que se finalice la intervención y de quienes estuvieron hablando. Bajo ningún motivo el derecho de réplica podrá interrumpir a los senadores que estén haciendo uso de la palabra. Este no es interrumpible, es apenas termine la intervención. Y por efectos prácticos de lo que sería la virtualidad, en caso de haber un derecho a réplica de un partido o de algún movimiento que desee solicitarlo, podrá hacerlo por medio del uso del chat, que la mesa pues va a estar muy pendiente y va a ver lo que sería dicho acerca del derecho. Y ya después el tiempo base para el derecho a réplica es más o menos 1 minuto, ya que después del derecho a réplica les preguntaremos al senador o al partido en qué momento se sintieron ofendidos o en qué momento tienen algún problema con la intervención. Entonces ahí tendrán 1 minuto para exponer, pero también será entre 1 a 2 minutos. Y ya una vez se finalice, el partido que intervino en el primer momento podrá responder en un máximo de 1,5 minutos acerca del contenido de la réplica. Ya ahí se definirá si realmente el partido fue una ofensa, o es que fue un malentendido, o el partido debe ofrecer una disculpa, o cosas así. Y lo último es moción de información. Esta es utilizada para solicitar fiabilidad y veracidad de las fuentes, más que todo que se usen durante la intervención. Esta no se podrá utilizar interrumpible en ninguna manera y deberá ser pedida normalmente por medio del chat, aunque también puede ser pedida por medio de lo que sería levantar las manos, porque nosotros vamos a preguntar si hay alguna moción o punto, bueno, hay alguna moción en la mesa después de que cada partido dé su intervención. Esto sería como un punto de información al orador en lo que sería la ONU común y corriente, donde esperamos que más que todo busquen fiabilidad y veracidad. Si quieren hacer una pequeña introducción, nos tendrá que pedir permiso. Ejemplo, que están exponiendo y diciendo que no. Hay 15.000 inmigrantes en Colombia, e incluso en la ciudad, esto nada más en la región del norte de Santander, en el departamento del norte de Santander. Entonces ustedes harían la moción de información donde preguntarían, dirían, tomando en cuenta que el día de hoy esto está demasiado saturado y en la región, en el departamento del norte de Santander es donde más hay concentración de inmigrantes venezolanos, ¿cuál es la fuente de la que se reciben estos datos? Ya después nos podrían dar la fuente o la veracidad de los hechos, ejemplo, que digan que han hecho esto cuando realmente no lo han hecho o cosas así. Entonces ya después la consideración de la mesa se mirará la fuente, si es verídica, no es verídica o cosas así, más que todo eso. Y pues esto sería más que todo el proceso que tendremos en cuenta. Recuerden que eso sería en el segundo momento el control político. Y pues al final, como les dije, sería redactar el acta. ¿Hay alguna pregunta? Realmente lo que sea, no se limiten a preguntar nada, pueden preguntar la cosa que aún así ustedes piensen que es demasiado tonta,
hay ninguna pregunta tonta, nosotros estamos de acuerdo a escuchar todo. Yo tengo una duda. ¿Seguros que no hay ninguna duda? ¿En el Senado ¿Podría hay una alguien modalidad similar confirmarme al tiempo por de login micrófono? los modelos ONUS o de plano esto no existe? ¿Listo? Dime. Podemos adaptarlo, claro. Claro que podemos adaptarlo. Están como... Podremos hacer algún tipo de tiempo de lobby en el que pues busquen las enmiendas. O sea, por ejemplo, en el momento que estén haciendo las enmiendas, eso es como un tiempo de lobby. ¿Sí me entienden? O sea, hay momentos que nosotros les prestaremos donde, porque normalmente en tiempo de lobby, ¿qué es? Que ustedes se puedan parar, que ustedes puedan hablar directamente con alguien y cosas así. Obviamente, acerca de la temática, acerca de la comisión en sí. Y nosotros, al tener lo que serían breakout rooms, no sé cómo se dice en español, donde ustedes, por ejemplo, están haciendo alianza dos partidos porque no piensa que debería hacer esto. Entonces van a exponer sus motivos, entonces en ese momento yo les haría un breakout room donde hablarían acerca de eso, una sala de reuniones más que todo. Entonces eso sería, sí se puede adaptar de esa manera. ¿Hay alguna otra duda? Ok, tomaré como que realmente cualquier duda, o sea ya, o sea por medio de WhatsApp, aceptaré cualquier duda. No sé si se sientan confiados acerca de todo lo que les expliqué. Podemos, no sé, aprovechando dinámica. Perdón, Mariana, ¿podría repetir? Es que se te cortó esa última parte. Ah, qué pena. Que tomando en cuenta el tiempo, ¿tú crees que se alcanzaría a hacer la dinámica? Claro, la podemos manejar al menos unos 10 minuticos como para que los delegados vayan entrando pues en la jugada, en calor, como quien dice, para que vean cómo manejaremos más o menos en nada. Entonces, ya que Mariana les está explicando, bueno, que ya terminó de explicarles la parte de control político, pues pasaremos a la simulación, que será un pequeño ensayo, un pequeño ejemplo de cómo manejaremos al próximo año. Hay una fotico de lo que fue Senado en 2019. Buenos recuerdos ahí. Entonces, Listo. Esto seguimos con vamos a las... hacer un control político, ya que hacer un proyecto de ley es muy largo. Sí, extraño eso. ¿Listo? Entonces vamos a tener un control político, ya que el proyecto de ley sería muy extenso hacerse. Y este obviamente no es un tema tan serio para que estén en confianza. Es el año 2050. Uribe termina siendo reelecto por tercera vez, en plena posesión y ejecución de planes protocolarios. Uribe sale de su faceta normal y debe ser un Terminator. Luego procede a matar a Petro, con el fin de evitar un futuro para todos los colombianos. Ustedes como senadores del futuro deberán hacer un control político de secciones dadas por el Uribe. Los partidos que presentaremos Paracos, oposición, Drogos Ambientalistas, que sería el otro partido de oposición, y por último están los K-Popers, que serían como el independiente. En ejercicio del control político, los partidos de gobierno y oposición deben lograr que los K-Popers se unan a alguno de los bandos y al final deciden, obviamente esto no sería en la vida real, pero deciden si matan o no a Uribe. Entonces, lo que voy a hacer es dividirlos. ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 11 y son 5 partidos. Entonces, podríamos colocar
dos, no, espera, serían quitando a mi otra cuenta, a mí y a Julián y a la profesora, serían 7. Entonces ahí podríamos colocarlo, son 5 partidos, podríamos colocarlos 5, tienen que ir 2 que tienen 2 senadores y los otros tienen de a 1. Lo podemos hacer 3 y 3, 3 para gobierno, 3 para oposición y uno que represente a los K-popers, que sea el que va a unirse a uno de los dos bandos, ¿vale? Listo, mejor, me parece mejor. Entonces, voy a ver cómo hago para hacer lo que sería, yo haré de, o Julián, ¿quieres hacer de Uribe? Listo, perfecto, me parece bien. Yo seré el mejor presidente de toda Colombia. Mesa, ¿sí? ¿Podría ser yo del partido K-Popers? Porque como no entiendo muy bien cómo es el drama con Uribe y todo, ¿podría ser yo la que esté del Partido Libre, por favor? Vale, perfecto, no hay problema. Dale, gracias. Entonces, organicemos a Juan Manuel Villán, a Daniel Marín y a Felipe Castañeda para ser los senadores del gobierno, y a Alicia, a David y a Hanna, los de la oposición. Listo. Julián, ¿tú sabes cómo hacer las salas de reuniones, las aparte? No, la verdad es que no. Pues lo mejor será que hablemos ya con el tiempo limitado, pues de que ya lo hablemos todo por acá. Y Mari, si puedes seguir compartiendo pantalla, ya que ya todos saben cuáles son sus cargos, para ver cuál es la temática. Listo. La voy a mantener ahí. Eso, mantén ahí la diapositiva. Bueno, entonces lo haremos un tanto dinámico. Comenzaremos al debate. Ya saben quiénes son por parte del gobierno, quiénes son las oposiciones y la senadora del partido independiente. Bueno, entonces, Mariana, dale inicio a la sesión. Ok. Entonces, recuerden, esto es improvisado. Es tomando en cuenta las mociones que les dije. Si van a pedir la palabra, levanten la mano en Zoom. Entonces, senadores, la mesa está abierta a mociones. La mesa considera pertinente una moción para hacer una citación al senador Álvaro Uribe. Alicia, senadora Hernández, tiene la palabra. Mesa, propongo una moción para hacer una citación al presidente Uribe. Ok, muchas gracias. Delegación, ok. Pasemos esta directo ya que no tenemos mucho tiempo. Entonces, ahora tenemos acá con nosotros el presidente Terminator Álvaro Uribe. Por favor, exponga el caso, señor Uribe. Bueno, como lo han sabido, él tenía una larga carrera política, desde mis inicios, con varios altibajos, hasta lograr ser presidente de la República, en donde vilmente la oposición me ha derogado cargos ante acusaciones que en ningún momento he cometido. Mi propósito en este mundo, aunque no sea humano, ha sido siempre velar por la seguridad de todo colombiano. Y lo seguirá haciendo en la medida de lo posible, y eso que tengo condición. Ante cualquier pregunta que deseen hacerme, estaré abierto a sus inquietudes. Muchas gracias, senador. Ahora primeras intervenciones de los partidos, iniciando con lo que sería el partido de la senadora Hernández, si no me equivoco. Señor Uribe, ¿recuerda cuál partido hacía parte la senadora Hernández? Claro, hacía parte de la oposición. Listo, entonces iniciaremos con el partido Paracos.
con su primera intervención. Tienen 3 minutos para hablar acerca de el caso del presidente Uribe. Por favor, el partido de Paracos establezca. Bueno, si nadie más quiere tomar la vocería, pues lo haré yo. Primero que todo, senadores, es importante conocer que en esta dinámica se afirman cosas a las cuales no se les presenta ningún tipo de prueba. A este senador le gustaría saber bajo qué argumentos o bajo qué pruebas se le está acusando al presidente Uribe de haber asesinado a Petro y si existen algunas que las den a conocer. Por el momento no se tiene ninguna clase de evidencia, solamente viles acusaciones que se han hecho en mi contra. Es bien sabido que aunque Petro fuese un mal para la nación, en ningún momento utilizaría las armas en su contra. Listo, muchas gracias. Ahora tomaremos qué otro partido desea hacer la intervención. Ya sea el partido de guaracheros, nazis negros, drogos ambientalistas o K-popers. El que desea hacer uso de la palabra. Ok, de nuevo, Paracos, tomaremos la intervención. Por favor, establezca. Senadora Hernández. Mesa directiva, qué pena, yo no pertenezco a los Paracos en ningún momento. Por el contrario, yo soy una orgullosa droga ambientalista. Qué vergüenza. Qué pena con usted, senadora. Eso fue un problema que la mesa admite. Así que el partido de drogos ambientalistas, por favor, establezca. Queridos compañeros, ¿cómo es posible que que la muerte de nuestro líder supremo, Gustavo Petro, no sea la prueba suficiente para demostrar que ¿cómo te llamas? El robot Uribe, pues detrás de sus manos está este crimen. ¿Cómo es posible además que un ente sin vida, porque ya demostramos que eres un Terminator, Cyborg, Transformer, cómo es posible que un ente sin vida se aproveche de la cualidad de los vivos, como lo es nuestro adoradísimo Gustavo Petro, para quitarle ese poder que él tenía muy bien ganado desde el año 2030? ¿Qué está ocurriendo? El incidente de los Paracos pues me deja infinitamente ofendida. Qué pena, yo soy una orgullosa nazi negra droga ambientalista. Gracias. Presidente Uribe, por favor. Bueno, primero que todo, como ya lo han notado en el discurso de la senadora aquí presente, notamos un grave fanatismo por parte de la senadora hacia Gustavo Petro. Si bien mis acciones en lo pronto no han sido esclarecidas, he promulgado paz y equidad a toda la nación. Si bien en algunos de mis gobiernos, en algunos de mis mandatos como senador, incluso como presidente de la República, hubo tropiezos parte de la vida de un ser humano. Y así como Terminator, he llegado a convivir en una sociedad en donde mis partes mecánicas, mis partes metálicas han llegado a saborear la carne humana. Ha llegado a convivir en una sociedad, en un Estado de Derecho como es mi amada nación Colombia. Y en ningún momento ha llegado a ponerse a prueba mi convicción como lo es con los pobladores de esta nación. Hasta que no lleguen las pruebas suficientes, logren incriminarme a las pruebas del crimen. Ahora tenemos la palabra a el senador Villán. Bueno, intervención anteriormente hecha por la senadora Alicia Hernández, quien mencionaba que mayor prueba se necesitaba aparte de la muerte del senador Gustavo Petro. Le recuerdo que en nuestro sistema judicial se exigen
bastantes pruebas por las cuales se puede emitir un veredicto y se puede llegar a una culpabilidad, pruebas que no hay, el presidente Uribe. Encima del cuerpo no significa absolutamente nada, se debe realizar una investigación. Y también les recuerdo que no se pasó por encima de la Constitución, ya que en la Constituyente del 32 se cambió dichos artículos en los cuales un presidente puede ser reelecto. Listo, muchas gracias al senador Villán. Ahora, ya dando las primeras intervenciones, estamos abiertos a cualquier persona que desee nombrarse acerca de este caso y qué acciones tendrán si esperarán la muerte de el presidente Uribe tiene la palabra. Bueno, antes de que dé mi intervención, me gustaría que el senador Daniel Marín diese su intervención, puesto que no hemos escuchado hablarlo frente a esta grave problemática que se ha presentado. Es directamente absurdo que defiendan de forma tan fanática a alguien como Gustavo Petro, que bien se sabe, fue un guerrillero así no tiene una enorme deuda que jamás podrá pagar con el actual presidente Álvaro Uribe, independientemente de si es un robot, sea un unicornio, sea una liebre o sea lo que sea. Este hombre ha marcado un hito en la historia colombiana y no cualquiera ha recibido el título del gran colombiano y ha sido capaz de reelegirse, incluso sin ser un ser humano. Recordemos que en la Constitución está contemplado que ninguna persona puede reelegirse. Sin embargo, como ya lo ha dejado claro el presidente Uribe, él no es una persona, es una máquina. Y aunque este no fuera el caso, y aunque las pruebas circunstanciales de encontrar al presidente Uribe sobre el cadáver de Petro supuestamente sean prueba más que suficiente para inculparlo de crimen tan atroz y tan insignificante, sería absurdo de nuestra parte suponer que en toda el alma caritativa de este robot llamado Álvaro Uribe, su intención era acabar con la vida de Gustavo Petro, sino en vez reanimarlo. Ahora seguiremos con las intervenciones en general de si van a desear asesinar al presidente Uribe, además de llamamos al partido de K-Popers expresar su opinión acerca de eso y hacia qué bando se va, si las acciones tomadas por el presidente, las supuestas acciones por el presidente Uribe son mérito para asesinarlo o no. Paréntesis, a que Poppers no tiene que saber nada, literalmente váyase al bando que quiera. En este momento las votaciones se encuentran 3 contra 3. En las manos de la senadora Kay Popper se encuentran las manos. Espero que la senadora tome la decisión adecuada y la decisión pertinente para darle el mejor futuro a esta nación. Sin más preámbulo, senadora, le pido que esclarezca la situación y nos dé su veredicto final. Ok, gracias, Mesa. El partido K-Popers ve por conveniente matar al presidente, puesto que es una máquina y las máquinas no sienten dolor ni tienen alma. Muchas gracias. Entonces, al final vamos a pasar lo que sería el acta. En el acta, con la tecnología que tenemos, se agarró todo lo que dijeron. Entonces, pasaremos a votación el acta que hicieron. Los partidos, la voy a leer, los partidos hablaron acerca de la culpabilidad del presidente Uribe en el asesinato de Gustavo Petro. Ahora se van a presentar la muerte de lo que sería el Senado, el presidente Uribe. Por medio, especificaron, colgarlo de las patas y utilizar una motosierra. Irónico, ¿no? Irónico. Ahora vamos a pasar vamos a ver con este acta.
pena de muerte de el presidente Álvaro Uribe. Listo. Eso sería. Obviamente este ejemplo era muy ficticio, era para que tomaran confianza más que todo, porque todos saben el tema de Uribe y puede conocerlo, puede no conocerlo, pero es nada más querer, es amarlo o querer matarlo, una de dos. Entonces, les decía que hablen con seguridad, tengan en cuenta lo que los otros partidos dicen, que después empiecen a pelear entre partidos de una manera diplomática, esa es la cosa. Entonces, sí, eso sería más que todo el Comité de Senado de la República. No sé si haya alguna duda, alguna anotación o algo así. Cualquier pregunta que deseen hacer, este es el momento, muchachos. Por el pronto no tendremos otra capacitación, sin embargo, pues esta capacitación está guardada y se las enviaremos por el grupo de WhatsApp. Sin embargo, pues aquí nos tienen, entonces cualquier pregunta que tengan por el momento, con gusto responderemos. Ok. Creo que no hay ninguna pregunta. Tengo un cuestionamiento. Dime. Bueno, Gracias, bueno, profesora. soy nuevo en comité y me gustaría saber si en este comité colombiano, que pues en lo que he estado estudiando y pues investigando, lo que se manejan en otros NUM, ¿sí? En otros comités. Entonces, ¿nosotros conducimos el debate o ustedes dictan el cambio del tema? Obviamente, claramente nosotros les vamos a decir en el momento, porque nosotros lo que vamos a hacer es los proyectos de ley al inicio y vamos a pasar por todos los partidos. Aunque pues a veces eso se puede reducir si, por ejemplo, la lista de decentes tiene que ser un partido en conjunto, que sería el partido de MAIS, Alianza Social Independiente y Colombia Humana, hacen un solo proyecto de ley. Y me habían comentado que otros partidos deseaban hacer una coalición. Eso lo aceptamos, la verdad. No tenemos problema, pero tiene que haber la aceptación de ambas partes y nos tienen que comunicar si van a hacer una alianza. Ok. Y lo que harían es, primer proyecto de ley, terminan, lo votan, deciden si pasa o no. Segundo proyecto de ley, debaten, lo votan si pasa o no. Tercer proyecto de ley y así. Y ya después iríamos a lo que es el control político. Listo. O sea, obviamente nosotros les vamos a designar la palabra y todo eso. O sea, más que todo sabemos que primero esto y todo eso. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo se da la participación por cámara? Necesitamos que tengan las cámaras encendidas. Para nosotros es crucial eso. Obviamente tienen que tener una vestimenta buena, donde obviamente en Senado la vestimenta no es tan exigente, pero igualmente les pedimos una vestimenta formal, ya sea con un saco, una camisa manga larga, en lo que serían mujeres, una camisa que no tenga escotados o transparencias muy notorias, y eso. Y lo que sería pedir la palabra, vamos a hacerlo siempre, es por la herramienta de Zoom, de alzar la mano. Si el que no sepa, usted se hace participantes y toca su nombre. En lo que toca su nombre, ahí le aparece si puede o no subir la mano. Incluso en otros dispositivos, nomás cuando ustedes ponen participantes, les aparece como una especie de barrita en donde les aparece levantar la mano, decir que sí, decir que no, que sigamos muy rápido, que sigamos muy lento y así. Entonces, es bueno que cacharreen bien la aplicación para que el día de las sesiones pues, tengan todo bien a la mano. Cualquier cosa que no puedan utilizar alguna herramienta, ya saben, o levantan la mano o escriben por interno, ¿listo? O bueno, tienen nuestros números de WhatsApp, estaremos pendientes de cualquier cosa. Muchachos, por motivos personales, yo ya me tengo que ir de la reunión. Espero que les haya servido muchísimo esta presentación. Les deseo lo mejor el día de común y pues allá nos veremos. Gracias. Mucha suerte a todos. Mesa. Buena tarde. Chao, Mari.
Listo. Hasta luego. Chao. Que estén muy bien. Feliz Listo. tarde. Hasta luego, profe. hay- Feliz tarde. Hasta luego. Antes de culminar la reunión, ¿hay alguna otra duda? Sí, Mesa, como se habrá podido dar cuenta, yo no soy colombiana, entonces el modelo que manejamos aquí en Perú es un poco distinto al que manejan allá. Entonces, aquí lo que hay son puntos y mociones, ¿no? Como, claro, allá también las hay, pero creo que en este comité es un poco diferente porque aquí hay mociones de censura, de suficiente información y cosas así. Entonces, esas reemplazan a los puntos de orden, de duda parlamentaria y privilegio. Correcto. Correcto. En lo que sería el Senado de Colombia, ellos no dicen como punto de información o algo así, sino, por ejemplo, o dicen punto de orden, sino dicen moción de orden. ¿Sí me entiendes? O sea, es lo mismo, nada más que en vez de punto, es una moción. Ah, entiendo, Mesa, gracias. Y para el debate de los proyectos de ley, ¿se va a hacer en un debate libre, en un debate abierto, o va a tener como un orden de caucus moderado o una consulta de gabinete? Es como un orden de caucus moderado, por así decirlo, como si fuera un debate de plaquetas, lo que llamaríamos un debate informal, donde es dependiendo de yo pediré la palabra y van a alzar, como dije, alzarán la mano en Zoom. Y entonces en lo que alcen la mano en Zoom se le dará la palabra a lo que sería el senador o la senadora. Ok, Mesa, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Ok, tomar eso como un no. Bueno, les agradezco a todos los que vinieron. Recuerden contactar a los de su partido. Quienes no estén en el grupo de WhatsApp me avisan. Cualquier cosa, la verdad, contacten si tienen algún problema, contacten al sponsor para que me contacte a mí, o el contacto que tengan, ya sea escribiendo a la página de Instagram del modelo o cualquier cosa, cualquier inconveniente que tengan. Si me tienen en WhatsApp, nada más escríbanme, Mariana Ortega de uno. No tendré ningún problema en resolverles las dudas, la verdad. Entonces yo creo que todo eso sería por el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Listo. Gracias, Mesa. Hasta luego, profesora.